Buenos días o buenas tardes. Lo primero de todo es agradecer la aceptación de la propuesta de nuestro trabajo, que recibe el nombre de Actitudes y Creencias hacia la Nación. Y un poco voy a presentarnos. Él es el don Antonio, él es médico hematólogo, yo soy Roberto, psicólogo sanitario, y la compañera Laura, psicóloga sanitaria también. La idea de este trabajo surge principalmente porque cuando exploramos la temática de Congreso, aunque realmente era algo que ya se llevaba trabajando durante un tiempo, nos dimos cuenta que lo cierto es que la gente no tiene un conocimiento muy expandido, un conocimiento muy grande respecto a lo que es España, su historia, sus costumbres, sus creencias, sus símbolos, su identidad, y sobre todo lo que es el concepto de hispanidad, que realmente está bastante mal preconcebido por parte de la gente. Entonces nos planteamos la posibilidad de hacer una propuesta de investigación donde se tuviera en cuenta el concepto de hispanidad, donde se explorara las actitudes y las creencias de las personas hacia la hispanidad, y eso enlazarlo con el constructo de la psicología, con el constructo básico que acabamos de mencionar. Por lo tanto, el nexo de unión está entre lo que la gente piensa que es su país, su estado, su nación, y cómo se identifica con ello. Dicho eso, procederemos a explicar de forma sucinta lo que significa la hispanidad, su historia, básicamente para ponernos en contexto y para establecer el marco teórico de la propuesta, de la presente propuesta epistémica. Cedo la palabra a mi compañero. Buenos días. Yo quiero comenzar hablando un poco del concepto de hispanidad. Por desgracia, la gente asocia hispanidad a la dictadura de Franco, cuando el concepto de hispanidad es un término que nace muchísimo antes y que además el concepto de hispanidad engloba aspectos psicológicos, filosóficos, históricos, etc. El concepto de hispanidad nació como tal en los libros en el siglo XVI aproximadamente y era más referido al concepto lingüístico, era en un entorno lingüístico. Sin embargo, durante años permaneció pues un poco oculto hasta que ya a principios del siglo XX lo resucitó don Miguel de Unamuno y otros autores, hasta llegar después a Ramiro de Maeztu con su defensa de la hispanidad. Es cierto que en toda colonización de cualquier territorio siempre hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Sin embargo, hay que resaltar algunos aspectos del concepto de hispanidad, entre ellos que la colonización española nunca consideró a las naciones como colonias, sino, como se recoge incluso en la Constitución de Cádiz de 1812, se dirigía a los españoles de ambos lados de los hemisferios. Dicho esto, vamos a aclarar una serie de conceptos que nos vayan a ayudar a entender el término hispanidad. Ellos son país, nación, estado y patria. Por país entendemos un concepto, una dimensión territorial, que la parte de un país, el territorio de un país. El concepto de nación implica a los habitantes, es un conjunto de personas que comparten un territorio y que tienen unas actitudes comunes. El Estado, que muchas veces se hace sinónimo de país o de nación, no es otra cosa que un conjunto de un entramado de leyes que permiten el funcionamiento de ese Estado. Y en la patria hay una vinculación emocional entre las personas y el territorio al que pertenecen. Esa vinculación emocional puede ser por un aspecto jurídico, por un aspecto histórico, etc. Dicho esto, yo vuelvo a ceder la palabra a mi compañero Roberto para que continúe con el desarrollo del tema. Después de esta breve explicación, nos damos cuenta que el concepto de hispanidad no engloba simplemente un constructo limitado en un espacio temporal, sino que es algo mucho más. Como el compañero acaba de explicar en el concepto de nación, respecto a los individuos, al sentimiento de identidad y todo este tipo de cuestiones, nos permite enlazarnos con las características psicológicas de las personas que viven en esta nación. Por lo tanto, es sumamente importante entender que además de las diferencias para poder comprender, o valga la redundancia, todo este entramado que se ha mencionado anteriormente, además de estas diferencias entre Estado, país, patria y nación, es muy importante también tener en cuenta conceptos psicológicos, como puede ser identidad, valores, actitudes y creencias,
¿Qué es lo que nos relatará ahora mismo la compañera Laura? Y además servirá de base para explicar el cuestionario que hemos elaborado para poder hacer una posible futura recogida de datos de carácter cualitativo. Cedo la palabra a la compañera. Buenos días. Pues como ha dicho mi compañero, es bueno tener unos conocimientos claros de estos conceptos. Y bueno, la identidad pues se plantea como un conjunto de rasgos y características que, lejos de ser algo estable, va cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo. Y si lo vemos desde un marco más individual, ¿no? La identidad personal pues se va creando desde que tenemos uso de conciencia, mientras que en el marco social, que es el que verdaderamente nos interesa, sería un conjunto de rasgos, de actitudes y comportamientos pues, propios de un colectivo. Siguiendo esta línea, las actitudes las definiríamos como la tendencia evaluativa, ¿no? Hacia un objeto social relevante y bueno, fundamentalmente tiene una dimensión más afectiva. Las actitudes compartidas de un determinado colectivo hacia otro más regional o nacional o supranacional, pues participan en la construcción de esa imagen del entorno social que se tiene, y si esas actitudes son compartidas con el entorno, con el grupo dominante, pues se ven reforzadas, ¿no? En ese grupo social. Después las creencias las definiríamos como los conocimientos, la información que se tiene sobre un objeto actitudinal. O sea, el concepto de creencia y de actitudes está muy relacionado, y fundamentalmente lo que los diferencia es que las actitudes son muy afectivas, ¿no? Su componente fundamentalmente es afectivo. Después, dentro de los valores, bueno, pues son evaluaciones más generales, ¿no? Con un objetivo abstracto y global, y esas evaluaciones suelen ser positivas. Y bueno, la importancia del concepto de valor radica en que en base a esos valores se van creando las actitudes y las creencias que las personas tenemos. En base a esto, pues hemos elaborado el cuestionario para medir este grado de identificación, ¿no? De representatividad que tienen las personas con su nación. Y bueno, se ha formado por 13 preguntas abiertas en los que no existen categorías, por lo que le damos la posibilidad a la persona, ¿no? De dar de expresar sus conocimientos y su grado de identificación, como he dicho, con ciertos aspectos y ciertos símbolos, ¿no? Propios de la nación. Y bueno, entre los ítems, entre las preguntas que hemos desarrollado, pues está si conocen los símbolos que representan a su nación, el grado de identificación con el idioma, con la bandera, con el himno, ¿no? Que son símbolos propios de una nación. Si se siente representados con su nacionalidad. También el grado de identificación de la forma en la que se comportan los ciudadanos, ¿no? Ese colectivo de esa nación, si se ve identificado con las jefaturas de Estado de la nación. También si te sientes representado con el contexto comunitario, ¿no? de ese país, de esa nación, y con las costumbres. En fin, una serie de preguntas abiertas, pues eso, ¿no? Que mide, como he dicho, el grado de representación, de identificación de la persona con su nación. Muy bien, prosigo. Como podemos ver, la idea que nosotros hemos tenido en este trabajo ha sido realizar una propuesta, ¿vale? Una propuesta epistémica, una propuesta con carácter prospectivo, especialmente psicológica, para valorar las actitudes y creencias que tienen las personas hacia su nación. En nuestro caso sería hacia España, pero que es aplicable a cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque realmente las preguntas en las que se ha basado el cuestionario que nosotros hemos establecido han sido preguntas genéricas que pueden ser cumplimentadas por cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del mundo. Como dije anteriormente, en nuestro caso el ámbito de interés sería España, para abordar pues, precisamente el tema de la hispanidad que comentaba el compañero, y a través de este cuestionario, a través de todo lo que ha explicado la compañera de actitudes y creencias, elaborar o tener en cuenta esos constructos psicológicos, que es lo que va formando la identidad del pueblo, que es lo que va formando las características más o menos comunes que tenga la gente, porque la gente a lo mejor puede identificarse con algún símbolo, sin embargo puede que no se identifique con otro, conviviendo en el mismo país.
Al mismo tiempo que no simplemente queremos reconocer, o conocer, mejor dicho, cuáles son, cuál es el grado de identidad que tengan las personas con un símbolo en concreto, sino también el conocimiento que tienen de esto. Porque cabe la posibilidad que una persona no se identifique, por ejemplo, con su bandera, porque tampoco tiene conocimiento de la historia de la misma y porque a lo mejor no sabe cómo ha evolucionado esa bandera, un símbolo, la jefatura del Estado o cualquier aspecto de una nación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y sobre todo hacer especial mención a la originalidad, originalidad, perdón, del trabajo, porque realmente no existe nada de la literatura científica. Hemos encontrado estudios que nos hablaban del sentimiento nacionalista, concretamente en Canarias. Hemos encontrado literatura que sí comparaba algunos pensamientos de la población española, de los españoles, respecto a otros países europeos. Pero nuestra finalidad, nuestra meta siempre fue la comparación de nuestro país con el propio país, es decir, no hacer un estudio nomotético donde se compara un grupo de personas con otro grupo, sino hacer un estudio ideográfico, donde dentro de un país se compare una persona consigo misma, que no tenga la necesidad de compararse con un grupo. Por eso hemos decidido hacer un cuestionario o una encuesta que sea cualitativa, de preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque al no haber literatura existente, sabemos que todo investigación, todo artículo, cualquier elemento científico que queramos que tenga una buena validez o una evidencia empírica, tiene que sustentarse en un buen marco teórico, en un buen modelo teórico. En este caso, no existe ese modelo teórico. Por lo tanto, lo que aquí nosotros hemos tratado de realizar es establecer ese marco teórico que sirva de base para futuros estudios. Por ejemplo, con el cuestionario de actitudes y creencias hacia la nación, lo que nosotros podemos comparar es el grado de conocimiento que tiene la gente sobre cualquier característica de su país, al mismo tiempo el nivel, las actitudes y las creencias que tienen hacia este. Una vez se ha observado esos datos, se puede llegar a la conclusión si hay un desconocimiento general o no, o a lo mejor hay un alto grado de conocimiento, y sobre todo saber con qué se identifican, qué actitudes y creencias tienen en mayor o menor medida hacia cada uno de los componentes o de los símbolos del Estado. Todo eso permitirá realizar un marco teórico de la forma más sólida posible, que sí dé lugar a investigaciones cuantitativas, investigaciones donde a lo mejor, siguiendo este curso de la psicología, de la investigación psicológica, donde en lugar de explorar las actitudes y creencias de forma cualitativa, podamos establecer relaciones entre actitudes y creencias hacia la nación con características de personalidad. Por ejemplo, donde ahí ya sí se utilizaría un cuestionario o un test de forma cuantitativa donde se reúnan todas las dimensiones, todas las características de la personalidad y se haga una correlación los métodos estadísticos pertinentes para poder establecer y poder llegar a una conclusión numérica. En este caso nuestra idea no era esa, nuestra idea era ver la parte teórica, sobre todo explicar a la gente qué es la hispanidad, qué es la identidad, enlazar el concepto de nuestra nación con otros constructos psicológicos que sirviera de base para el establecimiento de una investigación cualitativa con carácter prospectivo. Una vez realizado eso, ya nos plantearemos la posibilidad de establecer una comparativa o una relación entre cualquier otro tipo de característica psicológica de forma operativa, es decir, operativizada, que puede ser una relación entre este cuestionario, en estas actitudes y creencias, con cualquier otra característica o constructo psicológico. Muchas gracias por su atención.